En el aeropuerto de Ankara se ha llevado a cabo un intercambio de prisioneros entre Rusia, Estados Unidos, Alemania y otros países europeos aliados de Ucrania. Medios turcos hablan de 26 prisioneros, entre ellos el periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, y el marín estadounidense Paul Whelan. Analizamos en esta emisión. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió a Israel sobre las líneas rojas que han cruzado tras matar a su comandante Fuad Shukr en Beirut y que no son conscientes de a dónde lleva este escenario. Benjamin Netanyahu asegura que su país está preparado para cualquier escenario. Y en medio del conflicto con Venezuela, Argentina retira su personal de Caracas, mientras que Brasil asumió la custodia de las sedes diplomáticas y la protección de los asilados políticos. Buenos Aires y María Corina Machado le agradecieron a Brasilia por su intervención. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Les habla Rodrigo Sedano. Es un placer estar con ustedes. Tal y como anunciábamos en los titulares, en el aeropuerto de Ankara, la capital turca, se ha llevado a cabo un intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos. También Belarus y otros países europeos como Alemania, Polonia, Eslovenia y Noruega han hecho parte del canje. Según los medios turcos, han sido un total de 26 prisioneros intercambiados, entre ellos el periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, y el marín estadounidense Paul Whelan. También el periodista hispano-ruso Pablo González, acusado de espionaje en Polonia. Para analizarlo vamos a hablar con Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Rosario en Bogotá. En primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros. Quería preguntarle si tenemos que entender este intercambio como un hecho aislado en sí mismo o también se podría ver como un paso diplomático hacia una posible tregua, hacia una posible paz. Yo no estoy tan convencido que haya que sea un camino hacia una paz, hacia una tregua. Creo que es importante que haya estos acuerdos, el más grande, sin lugar a dudas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que ahí están unos intereses muy claros en la búsqueda de liberar, por un lado, pues a Krasikov y por el otro también al periodista del Wall Street estadounidense que acaba de ser condenado. Ojalá vaya esto en aras de buscar una paz, pero yo en ese sentido sigo siendo muy escéptico al respecto. Bueno, pues sobre el periodista del Wall Street Journal, quizás es la figura más conocida de todos los liberados hoy, de todos los intercambiados. Podemos entender también que, bueno, hace poco fue condenado y quizás Rusia, con esa condena larga de 16 años, estaba ya forzando un nuevo canje de prisioneros. Sí, yo creo que esa condena, en cierto modo, la forma como se adelantó el proceso, que fue bastante criticado por Estados Unidos, obviamente, en el que él negó siempre a ver las acusaciones que se le estaban haciendo, y en ese sentido yo creo que es una estrategia del gobierno ruso para poder forzar o generar más elementos para poder hacer ese intercambio de espías entre los diferentes estados. Porque aquí también es muy interesante ver cómo son varios los estados los que intervinieron para lograr este intercambio. Y entre ellos Alemania. El propio Joe Biden ha agradecido a Berlín por las concesiones hechas al canciller Olaf Scholz. Pues han liberado al agente ruso que mató a un opositor al Kremlin en Berlín. ¿Cómo leer estas concesiones de Alemania? Es quizás el país que hoy por hoy es el principal interlocutor con Rusia en Europa. Yo creo que ahí hay un paso muy importante de Alemania, haber intervenido y haber aceptado de liberar a Krasikov, que, como usted lo mencionaba, pues es el que mata a Karamurza, a Vladimir Karamurza, y en ese sentido, pues creo que Alemania muestra un gesto de acercamiento bastante grande con Rusia. Creo que en esto pues hay muchos elementos que deben estar ahí presentes de negociación. Alemania hasta el momento anterior a la invasión a Ucrania pues tenía una gran dependencia de Rusia con relación al gasoducto y a todo lo que tiene que ver con todos los recursos para generar energía, para
y demás. Entonces, bajo esa perspectiva, creo yo que Alemania muestra un gesto importante, no solo con Estados Unidos, sino también con Rusia. Pues profesor Ricardo Abello, gracias por estar con nosotros. A usted, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a seguir hablando de la creciente tensión en Oriente Medio. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió a Israel sobre las líneas rojas que han cruzado tras matar a su comandante Fuad Shakur en Beirut. Nasrallah afirma que en su país vecino no son conscientes de a dónde lleva este escenario. Benjamin Netanyahu, por su parte, asegura que su país está preparado para cualquier escenario, tanto defensivo como ofensivo. Etel Bonet nos amplía sobre las reacciones de Hezbollah desde Beirut. El discurso de hoy del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ocurre después de los asesinatos del número 3 de Hezbollah, Fuad Shakur, y del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh. Ha sido un discurso más breve de lo habitual, pero sus palabras mucho más amenazantes que en otras ocasiones. Nasrallah ha dicho que el ataque israelí en el barrio de Dahi, en los suburbios de Beirut, no fue un asesinato selectivo contra un alto dirigente de Hezbollah, sino una agresión al territorio del Líbano. Y por eso la respuesta no va a ser simbólica, sino calculada, que podría durar unos días o el tiempo que hiciera falta. Lo mismo ha dicho del ataque en Teherán contra Ismail Haniyeh, que es una agresión contra el territorio iraní. Nasrallah ha apuntado que se ha entrado en una nueva fase desde todos los frentes de la resistencia islámica, es decir, de los grupos proiraníes que están atacando a Israel para apoyar a la Franja de Gaza, y que la escalada dependerá de cuáles son las reacciones de Tel Aviv. Nasrallah también ha anunciado que después del luto y los funerales del que fue su mano derecha, se reanudarán de nuevo las operaciones militares en el sur del Líbano contra Israel. Nasrallah también ha dado un mensaje a Occidente diciendo que para aquellos que quieren que vuelva la situación a la calma y no haya una guerra regional, la única solución es presionar a Israel para que detenga la guerra en Gaza. Y hoy se completan 300 días desde que inició la guerra en la Franja de Gaza, un conflicto que amenaza con escalarse a nivel regional ante la imposibilidad de encontrar un alto el fuego y las amenazas de nuevos actores como el grupo islamista Hezbollah o Irán. Andrés Treviño con el resumen. A 300 días del inicio de la guerra a gran escala en Gaza, el panorama es cada vez más turbio y retador. En el enclave palestino, los bombardeos diarios se han vuelto parte de la cotidianidad, dejando un saldo que roza los 40.000 muertos, pocos edificios en pie, así como una gran crisis humanitaria y de salubridad. El dolor es gigantesco, no lo podemos soportar. La ocupación ha matado a toda mi familia, la aniquiló. Recientemente Israel ha celebrado dos triunfos: la baja del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, tras una operación militar en Irán, y el asesinato del ala bélica del grupo, Mohamed Deif, tras un bombardeo en Gaza. La muerte de Haniyeh ha causado indignación en todo el mundo árabe, al ser el rostro de la diplomacia internacional de Hamas y haber participado en conversaciones indirectas con Israel para un cese al fuego, mientras que Deif fue asesinado el pasado 13 de julio, según el ejército israelí, al revelar la noticia un día después de la muerte de Haniyeh. Acciones de las que Hamas y sus aliados han prometido vengar, causando preocupación en la comunidad internacional. No puedo predecir el impacto de estos acontecimientos ni lo que vendrá después, pero creo que sigue siendo evidente que el alto el fuego trae beneficios a todos, a los israelíes, a los palestinos y a la región. Durante estos 10 meses, el gobierno de Netanyahu se ha enfrentado a divisiones internas, así como protestas que exigen acuerdos y el regreso de los 111 rehenes que se cree continúan cautivos en Gaza, aunque la esperanza de que sigan con vida es cada vez menor. 300 días es solo un número, para mí cada día es el primero. Otro frente del conflicto efervece en el Líbano, base del grupo Hezbollah, el cual le declaró la guerra a Israel desde el 8 de octubre en solidaridad con Hamas, con provocaciones cada vez más fuertes que amenazan con un conflicto bélico total en Medio Oriente.
En medio del conflicto con el gobierno venezolano tras las elecciones, Argentina anunció el retiro de su personal en Caracas. Brasil asumió ya la custodia de las sedes diplomáticas y la protección de los asilados políticos. Buenos Aires y la opositora María Corina Machado le agradecieron a Brasilia por su intervención. Les dejamos con las declaraciones de la presidencia argentina al respecto. Nunca hubo, ni hay, ni habrá seguramente ningún conflicto diplomático con Brasil, independientemente de los episodios a los que haces referencia. Con respecto a Venezuela, que es parte de este agradecimiento, ¿no?, que Brasil va a proteger los intereses de Argentina allí en Venezuela, en términos, por supuesto, de lo que ocurre en la embajada. Hoy están saliendo de allí los diplomáticos argentinos, que regresarán a la Argentina el sábado. El resto de los detalles no los damos por cuestiones de seguridad. Y cientos de nigerianos han salido a las calles de las principales ciudades del país africano para reclamar por las últimas medidas económicas que tomó su presidente, Bola Tinubu, en el cargo desde mayo de 2023. Uno de los detonantes fue la eliminación del subsidio al combustible y el levantamiento de las restricciones al comercio de divisas, que ha triplicado los precios de la gasolina. A ello se suma la tasa de inflación más alta en casi 3 décadas, lo que ha encarecido los productos más básicos de consumo. Patricio Peralta nos informa. Una nación donde crece el descontento ciudadano. Acabar con el mal gobierno de Nigeria es la consigna que decenas de manifestantes proclaman en diferentes ciudades del país africano. Reclaman la falta de empleo y el alto coste de vida. Dejen que los viejos cargos se vayan, que la generación joven tome el poder. Dicen que todo irá bien, pero está empeorando. Vamos a la escuela durante 6 años solo para convertirnos en motociclistas o algo así. Ellos están arruinando nuestro gobierno. Queremos que se vayan. El ambiente se ha llenado de gas lacrimógeno. Las autoridades han desplegado un fuerte contingente de personal de seguridad armado. Los manifestantes, jóvenes en su mayoría, reclaman por la inflación de los alimentos del 40% y precios de combustibles que se triplicaron desde que el presidente introdujo reformas económicas. Estamos cansados de pasar hambre, ni siquiera podemos alimentar a nuestros hijos. Un tubérculo de ñame cuesta 5.000 nairas. No podemos comprar tomates, pimientos. Los pobres no pueden sobrevivir. Por favor, necesitamos que cambien el gobierno. En la víspera, las autoridades nigerianas intentaron disolver el movimiento, recordando varias medidas para aliviar el dolor económico, como el aumento del salario mínimo y otras ayudas. Sin embargo, los líderes de la coalición de organizaciones que encabezan las protestas no piensan ceder. Equiparan su resistencia con la de Kenia en las protestas de este año que obligaron a su presidente a derogar nuevos impuestos y nombrar un nuevo gabinete. La última gran protesta en Nigeria fue en 2020, cuando protestaron contra la brutalidad del escuadrón antirrobos del SARS, jornada que dejó más de 100 muertos. Y el continente asiático está en alerta por las intensas lluvias de los últimos días. En India, más de 200 personas murieron y las autoridades esperan que la cifra aumente por los deslizamientos de tierra. En China se estima que 1,2 millones de personas fueron afectadas por las inundaciones y miles de hectáreas de cultivos se han perdido. En Pakistán y Corea del Norte, las autoridades también declararon la emergencia por las inundaciones. Asia está en alerta por las intensas lluvias. En India continúan las tareas de rescate, luego de los deslizamientos de tierra que dejaron a miles de personas evacuadas de las aldeas de montaña. En tanto, centenares de personas murieron y se espera que las cifras sigan en aumento. A esto, las autoridades sumaron otra preocupación, la posible propagación de enfermedades. No podemos permitir que este desastre conduzca a otro. El desastre que podría derivar de esto es una epidemia. Tenemos que evitar la propagación de una epidemia a toda costa. China también sufre las consecuencias de las lluvias torrenciales. Según las autoridades de la provincia de Hunan, más de 1 millón de personas fueron afectadas, mientras que cientos de miles de hectáreas de cultivos se han perdido. En Pakistán cayeron 360 milímetros de lluvia en solo 3 horas, rompiendo un récord no registrado desde hace 44 años. La situación derivó en una emergencia en la red de agua potable debido a las dificultades de saneamiento. Vivo en Lakshmi Chowk. Nuestro ministro dirá que no hay recolección de agua, pero que vea la situación, que la gente se está inundando. Varios vehículos se han dañado. La situación es mala. ¿Dónde está el ministro? Deberíamos saber dónde están realizando los trabajos.
La situación incluso puso en emergencia a Corea del Norte. Estas imágenes, difundidas por medios estatales, muestran al líder Kim Jong-un recorriendo en un bote zonas del norte de la provincia de Pyongyang, donde desde hace varios días las lluvias obligaron a realizar rescates con equipos militares. Según Corea del Sur, hace 29 años su vecino del norte no registraba precipitaciones de esta magnitud. De esta forma nos despedimos, sigan conectados.